Hola amigos del podcast Doctor Cáceres, bienvenidos al 8º episodio que va a estar más fulguroso que nunca. Hola Sergio, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola Augusto, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos siguen en las redes semanalmente. Y bueno, empezamos el 8º episodio de este emprendimiento Doctor Cáceres que está cada vez más interesante, histórico y con muchas enseñanzas además. La verdad, Sergio, es que en estos días he estado reflexionando mucho sobre varias cosas, Ya. ¿no? Y bueno, no voy a traer acá ni mis reflexiones, ni mis frustraciones, ni nada de esas cosas, porque no las tengo. Pero lo que sí creo, Sergio, es que en este intento que tenemos nosotros juntos, con ustedes, de poder entender y entendernos este hermoso, pero a la vez complicado país en el que vivimos, es que buscamos, siempre escarbamos en nuestras raíces históricas y visualizamos nuestro futuro caminando por el presente para poder encontrar muchas respuestas que hoy en día son difíciles a veces de digerir con esta rapidez con la que se vive, con este mecanismo tan difícil que es que todo va tan rápido que ya a veces ya no encuentra ni su sombra, uno va más rápido que la sombra. Los jóvenes avanzan tanto que dejan tantas cosas de lado que no las interiorizan y que por eso son casi como un diamante, pero un diamante en bruto, porque siguen avanzando y no pueden comprender lo que les está pasando porque no se paran a revisar qué cosa les está pasando, ¿no es cierto? Es como cuando tú caminas un carro y el carro se te malogra y sigues andando y quieres que el carro siga caminando, pero no te paras para arreglarlo. Se ha perdido la capacidad de reflexión. Absolutamente, de introspección, de leer, ¿no? O sea, te dicen, o sea, no escribas más que 2 palabras porque ya nadie lee más de 2 palabras, 10 segundos, 5 segundos, el TikTok te ha ganado. O sea, hay que hablar ahora tonterías porque la gente te lea, te escuche. Y la verdad que eso es un absurdo en el cual no deberíamos de caer y en el cual tenemos nosotros que sentarnos precisamente para poder poner un punto seguido. O sea, avanzar sí, pero avanzar para ir en la dirección correcta. Porque ese es el camino, ¿no? Parece una dictadura, ¿no? Que si no eres así, es que ya estás fuera del mundo. Claro, ¿no? claro. O sea, Primero fue lo de lo políticamente correcto. O sea, tú tenías que seguir la cuerda, todo el mundo que decía que lo negro era rojo y lo rojo era azul. Entonces tú tienes, sí, claro. Y si no opinas así, no, sí, no mejor opinas, no okay, hables, ya, ¿no? Sí, ya, chao. Sí. Entonces, eso no puede ser, ¿no? Yo creo que eso no puede ser. Un país sin reflexión es un país sin absolutamente ninguna capacidad de construir nada. O sea, si tú no analizas, no puedes ni construir tu futuro. La gente ahora avanza y tú encuentras personas que tienen 50 años y no saben ni qué son, ni qué quieren ser, ni a dónde van. Ni de dónde vienen, ni hacia dónde van. Así es, claro. Entonces, hay un punto que acá queremos, o sea, marcar la pauta de cosas que son fundamentales para poder construir algo que yo creo que debería de ser el tema de esta conversación, para construir liderazgo, ¿ya? O sea, no podemos ser un país sin líderes que nos lleven al camino, o nos señalen el camino, o nos induzcan a un camino, nos orienten a un camino, porque claro, no todos podemos pensar igual, pero tenemos que poner a líderes que piensen no por nosotros, por supuesto, porque eso sería perder nuestra capacidad de hacer las cosas y de la libertad, sino que logren sintetizar todo lo que nosotros queremos y nos den una oportunidad, nos abran los ojos, ¿no? Entonces, el Perú ha perdido esa capacidad, o sea, desde hace mucho tiempo, no estoy hablando de ahora ni de este... No es el problema del gobierno de Dina, digamos, ¿no? No, esto viene hace muchos años. Esto viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Creo que no hay que mencionar nombres para que esto no se convierta en una discusión sobre si tú tienes preferencia por alguien, ¿no? Ese no es la cosa, ¿no? Sino yo creo que se tiene que convertir en una reflexión sobre en qué camino está el Perú y hacia dónde va el Perú. Y yo te lo digo con toda sinceridad, yo creo que va hacia ningún sitio. Así como lo veo yo, va hacia ningún sitio. Tú tienes hoy día
41 candidatos potenciales a la presidencia. Y por lo menos de esos 41 candidatos potenciales a la presidencia hay 10 o 15 conocidos. Y ninguno tiene la capacidad de orientarnos hacia dónde debe ir el país. O sea, si tú los ves, ninguno tiene liderazgo para nada, porque lo único que están pensando es cómo poder ganar las elecciones. O sea, no importa lo demás. O sea, no importa si el blanco puede ser azul o el rojo puede ser amarillo. No, aquí lo que importa es cómo encandilas al electorado Para tener votos. para tener votos. O sea, ya tú no eres un ciudadano que elige un gobierno, tú eres un voto. ¿No es cierto? Tú te conviertes en un voto. Entonces, bajo esa masificación, bajo ese concepto, no podemos ir a ningún sitio. Entonces, y los líderes se construyen en el aula y en la casa. O mejor dicho, en la casa y en el aula. En las aulas. ¿No? O sea, con conocimientos. Tú tienes que tener conocimiento de las cosas para poder tomar decisiones. La libertad, la verdadera libertad, es el conocimiento. Solo el conocimiento nos hace libres. Después eres un esclavo de cualquiera. O sea, ¿por qué? Porque tú no vas a pensar por ti mismo, sino vas a seguir el pensamiento de otros. Bueno, y lo que nos ha pasado, creo, lamentablemente, en los últimos años, es que hemos tenido a muchas personas justamente alejadas de ese conocimiento en general del Estado, de la sociedad, que nos han gobernado, ya sea como presidentes o como cualquier cargo, y hemos sido esclavos de su ignorancia o de su falta de preparación. Ah, pero claro, pues, porque la peor esclavitud es ser esclavo de alguien peor que tú. O sea, ya si estás mal, con eso terminas de desgraciarte. Entonces, por eso es que hacemos algunas reflexiones y esta pequeña introducción un poco, vamos a decir, intensa y agresiva sobre este tema, porque le involucra a los jóvenes, pero también involucra a los mayores, ¿no? Porque el liderazgo principal está en la casa con el padre y la madre. Ellos son los principales líderes de los hijos que los terminan formando o deformando o simplemente no habiendo nada. Desapareciendo. O sea, claro, ¿no? Porque en lo que vamos a comentar hay personas que se han erguido sobre sus deficiencias y sobre sus problemas familiares y han logrado resaltar y ser pues parte de un referente que queremos nosotros mencionar, ¿no? Porque si no sucede así, estamos defraudando a los padres fundadores de la patria, que son los miles de peruanos que en algún momento creyeron que el Perú tenía futuro y se la jugaron por el país, o trabajaron por el país, o se esmeraron por el país, o dieron mucho por el Perú. Y ese de ahí tiene que ser uno de los preceptos que nosotros tenemos que lograr, es recuperar nuestra memoria histórica para poder de esa manera rendirle un verdadero homenaje a estos padres fundadores de la patria, reconociéndolos, pero no solo reconociéndolos ni conmemorándolos, sino tratando de seguir su ejemplo. Entonces, en estos días similares a los que estamos viviendo, han acontecido cosas importantes desde mi punto de vista que yo te lo traigo para a ver si lo conversamos, Sergio, lo conversamos con los amigos, ¿no es cierto? Hace poco, el 23 de marzo de un año 97 del siglo XIX, ni siquiera del 20, o sea, de 1897, nace Raúl Porras Barrenechea. ¿Y quién fue Raúl Porras Barrenechea? Se va a preguntar usted. Usted sí sabe, por supuesto, pero hay muchos que no. O sea, Raúl Porras Barrenechea fue una de las mentes más ilustres del país del siglo XX. O sea, no es cualquier ciudadano, no. Pero no es cualquier ciudadano porque él se buscó cómo ilustrarse. Fue un Diplomático, exacto, historiador, catedrático, porque no solamente, eso creo que tú has mencionado una cosa muy, muy linda, ¿no? Realmente los liderazgos se hacen en la casa y en las aulas. ¿Por qué en las aulas? Porque el que acumula conocimiento, experiencia, tiene que brindarlo. El conocimiento no se queda en uno. El que es sabio lo brinda. Y él fue un gran referente de las aulas en el Perú, claro. Abogado y ensayista, escritor, es decir, un hombre completo. Sí, claro, historiador. Un hombre que verdaderamente logró plasmar en sí mismo ese culto por la educación. No es el culto por la educación. Hoy en día hay un instituto que se llama Instituto Raúl Porras Barrenechea, por si acaso, si ustedes no saben, está en Miraflores, cerca por donde está la casa, donde estaba este teatro
que era de nuestro buen amigo de Osvaldo Catone. Ajá. Por ahí está el Instituto Raúl Porras Barrenechea, que es un instituto que está adscrito a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, su alma mater, que fue su casa donde él vivió y que fue legado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que fue un centro de referencia para la intelectualidad de los años, a partir de los años 60, porque él muere en 1960 si más no, El 27 de septiembre de 1960. Exactamente, muere de un infarto al corazón. Y joven, murió de 63 años. Así es, murió de 63 años. Sí, se nos fue, o sea, una lástima. Y él, pues, es el primer hombre, el primer intelectual, creo yo, porque él entra muy joven al servicio diplomático, a la biblioteca del servicio diplomático. Antes había quedado, después que termina sus estudios, como profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y fue tan intenso y tan reconocido de que participó en lo que significaban las controversias limítrofes para lo que fue Tacna-Arica, para lo que fue los límites con Colombia. Es decir, participó en muchas de estas cosas, aportando mucho de su conocimiento y de su vehemencia por el Perú, porque este hombre era un peruanista espectacular. Están en sus libros, no voy a poner todos los libros que él escribió, pero él escribió muchos libros de historia y sobre todo de la historia de la conquista y el virreinato. O sea, él es de esa parte de la historia del Perú, es un hombre que se plasmó todo su conocimiento después en formar alumnos, ¿no? Por sus aulas pasaron la doctora Rostorowski, por ejemplo, ¿no? Y Javier Heró, así es. Mario Vargas Llosa, Marco Aurelio Orenegri, Arturo Salazar Larraín. Exacto. Grandes, diversos, porque unos periodistas, otros escritores, comunicadores, escritores, pero historiadores, pero gente importante. O sea, por su fruto los conoceréis también. Exactamente, ¿no? Y uno de los que después vamos a conversar, que es Mario Vargas Llosa, estuvo muy ligado a Raúl Porras Barrenechea. Hicieron un proyecto histórico que nunca se logró plasmar por la temprana muerte de Raúl Porras, pero siguió con esta convicción de Raúl Porras Barrenechea de poder lograr materializar ese tema de aceptarnos nosotros como somos. O sea, no buscar tres pies al gato, somos como somos. Pero ese somos como somos tiene que venir primero de una reflexión, tiene que venir de una aceptación, una reconciliación y un trabajo en conjunto. O sea, no hay forma que estas cosas no estén concatenadas. Y eso se llama la peruanidad, ¿no? O sea, buscar la razón de nuestras raíces, que está muchísimo, muchísimo atrás de lo que significan incluso nuestros ancestros más cercanos. Entonces, eso de ahí, este trabajo que él hizo desde el punto de vista intelectual y que se truncó con su muerte y que incluso, porque Pablo Macera también pasó por las aulas, fue alumno de él, no se logró conjugar en una serie de intelectualidades que después cada quien marchó por su camino y nadie ha retomado sobre los orígenes de sus grandes, de los grandes pensamientos que él nos dejó, ¿no es cierto? Y uno de los grandes pensamientos que nos dejó fue la reivindicación del mestizaje a partir del estudio del Inca Garcilaso de la Vega y de los comentarios reales de este Inca Garcilaso de la Vega, que en realidad, mis queridos amigos, viene a ser la figura central de esta conversación. Pero nació un poco después, entonces, pero después como tanto él, Raúl Porras Barrenechea, como Vargas Llosa y el Inca Garcilaso de la Vega están entrelazados a pesar de sus distintas épocas. Este hombre nació 400 años después que el Inca Garcilaso y Mario Vargas Llosa 450, un poco más de allá, pero están entrelazados en este tema de nuestras raíces históricas y nuestro mestizaje. Ese mestizaje que es la raíz profunda de nuestra peruanidad, que estuve conversando con alguien y me conversó y me preguntó, ¿y qué te parece a ti la revolución de las trenzas? Y yo la verdad que me jalé las trenzas, que no las tengo porque no sabía de qué se trataba. Pero ya después, esa revolución de las trenzas es un término acuñado por esta historiadora Carmen Maxeboy, ¿no?
que habla sobre que las trenzas de las personas andinas y la pollera es la reivindicación de este mestizaje del Perú, y lo cual pues, yo no estoy de acuerdo. Con todo el respeto de las trenzas y las polleras, el mestizaje del Perú va muchísimo más allá. Correcto. Es muchísimo más profundo que eso, ¿no? Sería discriminatorio para las otras raíces que son parte de la peruanidad, ¿no es cierto? Entonces, solamente hablar que la revolución de las trenzas es parte de la reivindicación de nuestro mestizaje no es correcto. Entonces, más allá de eso, yo creo, Sergio, que con el debido respeto a todos, este hombre marcó un antes y un después en nuestro pensamiento filosófico acerca de lo que significa ser peruano, de la peruanidad, y lo que debería ser nuestra actitud crítica y nuestra acción positiva en busca de lograr cómo encontramos ese camino que los peruanos burdamente tratamos de no entrar a él, ¿no? Entonces, hay, creo yo, este hombre mestizo, porque no por ser blanco y tener ojos verdes, no es mestizo. Todos somos mestizos en este país. Todos lo somos. Entonces, hay que ver, como nosotros en medicina hablamos de que no se puede tomar el color de la piel como parte de lo que la raza que tú eres, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver. O sea, una cosa es el fenotipo, que es lo que tienes adentro, y otra cosa es el genotipo, ¿no? O sea, los descendientes de Atahualpa de hoy no tienen nada de Atahualpa, pero son fenotípicamente mestizos. O sea, todos somos fenotípicamente mestizos. Lo de afuera no cuenta. O sea, por eso es que, y esa es una parte de la falta de aceptación, del rechazo. Y es ahí donde debemos nosotros de encontrar un punto de quiebre, porque necesitamos líderes que tomen eso para que busquen que el Perú camine por un rumbo hacia la unidad, que eso es importante. Entonces yo creo que el rescatar la memoria histórica de Raúl Porras Barnechea es importantísimo, que no solamente quede en las aulas universitarias. Él no hizo las cosas solo para las aulas universitarias, lo hizo por el Perú. Fue ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? O sea, y fue, si más no me equivoco, congresista también, creo que fue senador. No sé, eso sí, ahí lo revisas tú. Senador exacto, en el 57. Sí, ministro de Relaciones Exteriores del 58 al 60. Ajá. Y senador del 56 al 60. O sea, así es, claro. Él fue y estaba tan... Fue presidente del Senado. Sí, claro, 57. Fue presidente del Senado. Y estaba tan enfermo en el año 60 que fueron a su casa a tomarle el juramento para ser famoso. Ministro de Relaciones. Ese es famoso, ¿no? Sí. Porque es inédito. Sí. Pero dada la importancia, y de ahí, Sergio, ha venido la revolución achorada en el Perú, en donde todo lo que vale, no vale. Donde todo lo que es importante, no sirve. Donde todo lo que cuenta, no cuenta. No sé. Yo te escuché una vez sobre la Revolución Achorada. Cuéntanos qué cosa es la Revolución Achorada. La Revolución Achorada es la parte en la cual el Perú ha perdido el rumbo en cuanto a que es la razón y es el pensamiento el que domina el camino que deben de seguir los hombres. Y es el ascenso de la chauchilla, el ascenso de la mediocridad, el dominio de la violencia, el dominio del prepotente, de aquel que micciona en la calle, de aquel que te pega, de aquel que te cierra el tránsito, de aquel que hace lo que le da la gana porque sabe que aquí no le va a pasar nada, ¿no? Entonces, esos achorados han tomado el poder en el Perú. Ellos son los dueños del poder en el Perú. Y ellos tienen que acabar para que volvamos a retrocedamos un paso y decir, uy, un momentito, retrocede un paso y caminemos. Por este camino vamos a llegar primero. O sea, no te quedes aquí en el atolladero. Mira tu Google Maps y camina por aquí, que sí puedes llegar. Más fácil, más rápido. Y ese es el seguir a esta gente. Lo único que tienes que hacer, hermano, es estudiar un poco más. Bueno, meterte un poco más en ejercitar tu mente, y no te lo digo a ti porque yo sé que tú eres un hombre ilustrado, una persona ilustrada, una mujer ilustrada, se lo digo a todos aquellos que están en la periferia de nuestro radar. Entonces, hay tantas cosas que tenemos que hacer. Todo eso camina por hacer una gran revolución educativa en el Perú para que esto que estamos hablando le llegue a todo el mundo, que no es construir aulas, ¿no? Que no es entregar libros, es formar maestros, es formar a las familias. Y para formar a las familias tenemos que tener un Estado decente y ejemplar. O sea,
Eso es importantísimo, claro. Mientras tengamos presidentes que roban, algunos que se cambian favores y todo lo demás, vamos por mal camino. ¿No? O sea, eso de ahí es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, este hombre, Sergio, es fundamental para el Perú que queremos construir. O sea, este es un rescate de la peruanidad. Nosotros tenemos que rescatar la peruanidad porque la peruanidad es el vehículo para encontrar el desarrollo. Tuyo, el de todos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los que vienen por atrás, ¿no? Ya lo dijo Víctor Andrés Belaúnde, que también es otro gigante de la peruanidad. Gigante. Tiene un libro que se llama Peruanidad, ¿no? Él dijo que la patria es el amor por las tumbas y por las cunas. A mí me subyugó esa frase de él, es el poderoso amor por tus ancestros y el amor por tus hijos, por tu descendencia, ¿no? Entonces, eso de ahí significa amor. Entonces, este hombre, con esa mirada apacible, voy a ser un poco como decir, interpretador, perfilador, ¿no? Al estilo del FBI. Este hombre de mirada apacible, pero serena, nos transmite, oye, haz algo por tu patria. Él lo hizo, ¿eh? Porque enfermo fue senador, enfermo fue ministro de Relaciones Exteriores, trabajó incansablemente en la Cancillería porque fue desde bibliotecario y fue ascendiendo. Era un hombre sin fortuna. Lo que tuvo lo ganó con su trabajo, y después solo legó su casa, que lo que tenía eran más de 15.000 volúmenes importantísimos, y lo legó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que hoy espero que también recupere su esplendor. Necesitamos un rector de San Marcos que tenga la capacidad de poder ser un intelectual. El rector de San Marcos, o los rectores de San Marcos, deberían ser referentes, no de la política partidaria, de la vida diaria de los ciudadanos, de la política del Perú diaria. Absolutamente. Lamentablemente ya no lo son hace muchos años. No. Yo creo que desde Villarán, en los años 20 del siglo pasado, pocos han sido. Y yo creo que uno de los que fue, pero su raíz partidaria lo ha hecho controvertido, fue Luis Alberto Sánchez, ¿no? Bueno, pero fue un referente. No, sí, claro, fue un referente. Con Luis Alberto Sánchez hay una frase sobre Luis Alberto Sánchez que dice que cuando lo sacan, porque a Luis Alberto Sánchez lo sacan del rector, lo sacan no porque sea una mala persona, lo sacan por aprista. O sea, era el tema de la bronca, ese tema de que hoy existe, por ejemplo, del antifujimorismo, que es una tara que arrastramos del antiaprismo. Una de las cosas por las cuales en el siglo pasado el Perú cayó en un hoyo profundo fue el antiaprismo, como ahora estamos cayendo en ese hoyo con el antifujerismo, porque no conocemos nuestras raíces, porque no conocemos a las personas que han hecho el Perú y que lo trataron de hacer mejor. O sea, basta de achoramiento, ¿no? O sea, basta de que los violentos, los mediocres, la gente prepotente y voraz domine nuestra vida diaria. Claro, y nuestro día a día, ¿no? Entonces, este hombre no tuvo descendencia, ¿no? Se casó con el Perú, y se casó con la literatura, y se casó con sus alumnos, ¿no? Así que nos legó sus libros y nos legó una historia que tenemos que conocer y sobre todo tratar de emular. Creo que por ahí es el camino, y eso fue un 23 de marzo, no hace mucho, ¿no? Hace poquito. Hace relativamente poco, por supuesto que sí. Y justamente tú decías que este programa va a girar en torno a estos tres personajes, ¿no? Sí, Raúl Porras Barnechea, y ahora tenemos a Mario Vargas Llosa, que también está entrelazado con... Fue alumno. Está entrelazado porque fue alumno de Raúl Porras Barrenechea, estuvo metido ahí en su casa, o sea, fue uno de sus alumnos predilectos, ¿no? Se formó en la Universidad Mayor de San Marcos, su cumpleaños ha sido el 28 de marzo, porque él nació en el 1936, el hombre vive, tiene 89 años y sigue productivo, y es un hombre, como es un hombre contemporáneo, es controversial, ¿no? Él ha tenido aciertos y desaciertos, como todos los hombres, o sea, nadie es inmaculado, pero como dijo Dios, por sus obras los conoceréis. Y este hombre tiene un montón de obras que vale la pena destacar, ¿no es cierto? Y una de las cosas que lo entrelaza con Porras Barnechea.
es el trabajo se hizo en conjunto, pero que lo entrelaza con el Inca Garcilaso de la Vega, es el libro que escribió que se llama La Utopía Arcaica. Este libro que va sobre sus raíces, la utopía arcaica, es decir, la utopía que fue el imperio de los incas y que es arcaica porque fue anterior a nosotros, que narra todos estos encuentros y desencuentros en la búsqueda de nuestra identidad y mestizaje, que él lo valora mucho. Tiene mucho en común con el Inca Garcilaso de la Vega porque se fue a España y bueno, el Inca no fue... creo que es marqués, ¿no? El Inca no llegó a ser marqués, pero vivió allá mucho tiempo y hablaremos del Inca en su momento. Pero Mario Vargas Llosa es un hombre prolijo, o sea, escribió su primera novela cuando tenía 27 años, una novela que barrió récord, que se llama La ciudad de los perros, que es su novela que relata su paso por el Colegio Militar Leoncio Prado. Que además lo lanza a la fama Así es, pública, ¿no? Y que además después se hizo una película que fue más, digamos, hizo más fuerte. Hizo más fuerte, con una famosa frase que creo que no está en la novela, ¿no? No está en la novela, ¿no? No, fue un artilugio. Un artilugio de ¿no? La película. Y dijo, ¿qué mira cadete? ¿No? O sea, ya ustedes saben el resto. Del actor bueno, ¿no? Del actor bueno, ¿no? Sí. No, entonces, Mario Vargas Llosa es un hombre prolijo, es un literato espectacular, tiene novelas que después de esa vino Conversaciones en la Catedral, después de esas ha hecho cientos, El pez en el agua. Hay una que a mí me encanta mucho, te digo, de todas las muchas que he leído de él, pero que me quedo, no es de una historia del Perú, se llama La fiesta del chivo, que es la historia del último dictador de la República Dominicana. Sí. Es fabuloso el libro. Novela política. Su narrativa es espectacular, vive la historia, es una novela histórica de Mario que es muy buena, como muchas que ha hecho él. Y es un referente nacional, es el Premio Nobel de Literatura, el hombre es miembro de la Real Academia Española y ahora último de la Francesa. O sea, es un hombre, es un intelectual, más allá de sus preferencias a ciertos políticos o no, pero es un referente, creo yo, de quien se hace a puncha y pulso, ¿ah? Con su habilidad, con su intelectualidad, con su ingenio, ¿no? Sí, claro. Entonces, porque llegó, resalta en el mundo literario desde un país que no es Francia, que no es Inglaterra, que tiene pues prolicidad de escritores, claro. ¿no? Y acá no lo hemos tenido. Pero Mario Vargas Llosa es un hombre que se levantó sobre las circunstancias que le tocaron vivir, ¿no? Sí. O sea, nació en Arequipa, ¿no? Mi padre es arequipeño, así que un cariño para todos los arequipeños, como dicen, ni grandes ni pequeños. Pero el tema, Sergio, es que muy tempranamente, él tuvo grandes dificultades por su tema familiar, el divorcio de sus padres, que le causó muchas complicaciones a él. Pero más allá de ello, él siguió estudiando, se siguió formando y salió por encima de esas circunstancias. Es decir, las circunstancias no nos pueden hacer a nosotros hacemos las circunstancias, ¿no? Y a pesar de que después llevó sus desencuentros con su padre un poco más allá, él tuvo un programa muy interesante, creo que estaba... No, ¿El de televisión? Claro, La Torre de Babel. Sí, claro. Yo era muy chico. Tú eras muy chico. Pero claro. En mi casa vivíamos política. Fue un programa extraordinario. El hombre tiene el poder de la palabra porque también habla muy bien, hilvana muy bien, tiene una sintaxis, conjuga. Mira, fue... De verdad que se extraña porque ya ahora pues, ¿qué vemos? Pues no, esto no es guerra, combate, qué sé yo, se pegan Magali, la otra que sale, no, ahora creo que más audiencia tiene Justicia TV porque todos tienen juicios. Entonces la verdad que hemos caído en una vorágine de chauchilla. O sea, estamos en una república chorada. Es una república chorada. En Perú no levanta. Yo hace mucho tiempo escribí un librito, me voy a hacer un réclame para ver si me lo piden. No hay costo, se lo obsequio. Que se llama Yo creo en el Perú. Yo creo en el Perú, que lo escribí en el año 2004, ya van más de 20 años, ¿no? Podemos presentarlo un día aquí. Vamos a traerlo. Sí. Ahí yo hablé sobre la República Chorada y dije,
estamos a punto de caer en la República Chorada. Me equivoqué, ya estábamos en la República Chorada, creo que lo corregí en otro artículo, en la segunda edición, en la segunda parte, que pronto se las voy a mencionar. Pero básicamente creo yo que tenemos que tomar aliento para poder reevaluar a Mario Vargas Llosa, el escritor, el pensador, el intelectual, no el político. No el político, porque como político van a pasar sus preferencias políticas. Él pensó que... Ahora, yo rescato una cosa de él. Yo no soy realmente, ni me gusta Mario Vargas Llosa como político, sí, como la valoración de él, como tú muy bien has hecho, como personaje es exquisita. Como político yo le valoro algo, aunque no me gusta y no me gustará, creo yo, pero a pesar de haber sido el mayor crítico, por las motivaciones que sean, del fujimorismo, durante muchos años luchó contra el fujimorismo, contra Keiko, contra sus ideas. Él piensa eso. En la elección con Castillo, él demostró su madurez política y personal al decir, no es que se había equivocado, era el momento de cambiar, ¿no? De cambiar de visión y no seguir en ese antifujimorismo que tanto daño le hace o le hizo al Perú. Y creo que eso es un gesto que creo que no se ha valorado todavía como debe ser en un personaje controvertido políticamente. Yo lo rescato. No, claro que sí. O sea, yo creo que la verdad, Mario nunca debió entrar en la política. Sí, claro. Pero ya no podemos retroceder sobre sus pasos. Y él, como persona responsable, se ha hecho cargo de todo lo que ha hecho. Y creo que ha sido una rectificación tardía, porque no se puede vivir de antes, sí, ¿no? Es una rectificación tardía, pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Y ojalá que los intelectuales peruanos que tienen mucho respeto por Mario Vargas Llosa, los liberales y los no liberales, porque él inicialmente fue un hombre de pensamiento marxista. Él era del grupo Cahuide de San Marcos, ¿no? O sea, él era un revolucionario marxista. Claro, claro. Además, así con el papá de Ollanta, ¿no? Eran del mismo grupo. Claro, y amigo de Fidel y todo lo demás. Sí. Y después viró al liberalismo. ¿No? Él entendió que ese era un desastre y fue al liberalismo. Él es ahora un liberal, pero más allá de ese pensamiento político es que tú no puedes alentar, siendo un referente, algo que signifique la destrucción. ¿No es cierto? Y él no dejó que su corazoncito se quedara a un lado y su razón en la parte política. Por eso digo yo, a él yo particularmente lo juzgo por su gran y prolijo acción intelectual, trabajo intelectual, formación importantísima en la cual él fue parte principal de su propia formación. Así que yo desde aquí mis saludos y mis respetos a Mario Vargas Llosa, el intelectual, el literato, y claro, el político también, con sus aciertos y con sus errores. Por supuesto. Pero es un hombre que es un referente. Dicen que, lo voy a llevar a un ejemplo muy, muy, muy burdo. En el fútbol se habla mucho de momentos, ¿no? Él se metió en la política en un momento que tal vez no le correspondía. Hoy, cuánta falta nos podría hacer una mente. Mira, así, yo creo que Mario, yo creo que Mario se postula ahora y gana, pero por favor, Mario, no lo hagas. Que dejémoslo ahí, porque no es una realidad, ¿no? Y tenemos a un personaje que creo que es menos conocido que los otros por el tiempo que ha pasado, pero creo que es muy importante en la historia del Perú. Si yo digo el nombre, nadie lo va a reconocer, ¿no? Gómez Suárez de Figueroa. Es el nombre que le puso su papá. Así es, pero comúnmente conocido como el Inca Garcilaso de la Vega. No, este hombre es fabuloso, fundamental, es iniciático, es el hombre que taladra los cimientos del Perú y construye el mestizaje a partir de su participación excepcional en las letras. Es el primer escritor latinoamericano importante, su obra máxima, que es Los Comentarios Reales del Inca, que él se editó en 1609, cuando él ya era un hombre mayor, tenía 70 años, ¿no? El libro tiene dos partes, ¿no? Dos partes. La segunda se edita cuando él ya ha fallecido póstumamente.
Entonces, nace un 12 de abril. De ¿no? 1539. Exactamente. Después, él era hijo de un capitán español, que era el capitán Garcilaso de la Vega, ¿no? Nieto, y sí, sobrino nieto de un escritor famoso, y de una princesa inca, Chimpuc Oyo, hermana de Huayna Cápac, ¿no? Y entonces por eso él llevó una educación prolija en el Cusco. Él nace en el Cusco y fue considerado, pues, como parte de este grupo, vamos a decir, que eran de la nobleza incaica, y se le dio una formación muy importante. Y su padre, que tuvo la desgracia de ser un gonzalista, porque el papá luchó por Gonzalo Pizarro, Claro. y cuando lo vencen a Gonzalo Pizarro, el padre queda en desprestigio, sufre mucho, ¿no? Y por eso él también sufre cuando se va a España, porque el padre había sido gonzalista, ¿no? Y a los 21 años se va a España. Infortunadamente nunca más vuelve al Perú, ¿no? Se queda en España, ¿no? Y él, en primer lugar, se dedicó a estudiar. No fue a la universidad, fue un autodidacta, porque él fue a la casa de una de las parientes de su padre y después estuvo apadrinado también por un tío, y estudia ya pues latín, letras y una serie de cosas. Después fue militar y se fue a la guerra, combatió en varias guerras y por último se retiró para ser clérigo y religioso y reflexionar, y ahí termina de escribir, porque primero comienza a escribir La Florida del Inca, que es una narración que le da precisamente el tío de su padre, que había estado en la conquista de la Florida, que es un libro delicioso también, dicho sea de paso, La Florida del Inca, y estos comentarios reales. ¿Qué importancia tiene Sergio? Esta es la primera obra monumental del mestizaje, porque este señor se narra en los 8 libros o 9 libros, porque el libro tiene como 700 páginas. Sí, es muy, muy extenso. Muy extenso, tiene como 700 páginas, se narra pues a todos los ancestros, todos los incas, la vida del incanato. Él refiere la famosa leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo. De él es esa que se fueron al Cerro Tamputoco y Guanacaure y la varita, es de él, ¿no? O sea, porque después los historiadores han dicho no encontramos ninguna referencia a él. Lo que pasa es que él hace un relato y una crónica, porque es un cronista, una crónica histórica de del incanato, y los ensalza, ¿no es cierto? Es una crónica de mostrar que era una civilización en donde todo había paz, donde no había barbarie, etcétera, etcétera. Exalta el espíritu. Y es una obra escrita de manera monumental. Si pudiéramos hablar de esa obra cuando la termina, que se convierte en un bestseller, hoy día sería un bestseller, fue traducida a muchos idiomas, fue la inspiración de muchos escritores de la época, ¿no? Carpentier después, Voltaire, Montesquieu se basaron en sus escritos, e incluso él narra en los comentarios reales la historia de un capitán español que encalla en una isla abandonada y se queda 8 años en esa isla, y después lo rescatan y todo lo demás, y dice que Dufour, que escribió Robinson Crusoe en 1719, después se basó, se inspiró, creo que el capitán era Pedro Serrano, creo que se llamaba el capitán en el que se basa el Inca Garcilaso de la Vega. Y entonces su obra es el inicio del mestizaje. Barnechea lo llama pues el primer mestizo del Perú, ¿no es cierto? Y su obra es la obra magnífica de un hombre que amó a su patria a pesar de estar lejos. De un hombre que escribió sobre los incas a pesar de haberse ido 30, 40 años después. Que reivindicó nuestras raíces históricas incaicas, ¿no?
y que pues fue un referente de lo que es, él trabajó mucho sobre esta unión entre los españoles y los incas, y el logro que es este mestizaje. Yo creo, Sergio, que es el autor iniciático, el intelectual iniciático de este proceso de mestizaje. Es la piedra donde se gesta la peruanidad, ¿no? La peruanidad, que es justamente la mezcla exacta del español y el incanato, ¿no? Entonces, Sí. es la piedra angular del conocimiento hacia esa vertiente que es la peruanidad, que somos Claro, nosotros. claro. Cada uno de Así nosotros. es. La peruanidad, incluso, Sergio, yo estimo que la peruanidad va incluso aún más allá, ¿no? Yo creo que cuando en el año 97, que se van a cumplir 30 años, Ruth Chadi descubre las ruinas de Caral, debió haber un cambio, pero así de 180 grados con respecto a nuestra percepción esa de que somos multidiversos, multi no sé qué, multi no sé cuántos, ¿no? Porque se descubrió en 1997 y en adelante que esa civilización de Caral, que floreció 1000 años, ojo, 1000 años, que comenzó hace 5000 años atrás, es decir, 3000 años antes de Cristo, junto con Mesopotamia, Babilonia y todos los demás, fue una civilización espectacular donde no había violencia, era una civilización dedicada al comercio entre la gente por ahí, y fue una civilización que después, aparentemente por los cambios climáticos que se dieron, se dejó, y esta gente migró, y sus migrantes fueron por toda la América y incluso subieron al Andes, se adaptaron y se fueron a otros países, y son los padres de las culturas que vinieron después. Chavín de Huamta, Moche y todos los demás. Y eso de ahí nos hace ser una cultura, un país de una cultura unigénita. Es decir, todos venimos de una sola raíz, pero también diversa. Pero somos una diversidad unigénita. O sea, somos un país de una sola raíz cultural. Todos somos un poco Caral, todos somos un poco incas, todos somos un poco huancas, todos un poco guaris, todos un poco mochica chimús, y todos somos un poco chipivos. Todos somos todos, porque de ahí salió todo. Y entonces, el tema es que no nos queremos aceptar, como él sí se aceptó, estando en España, teniendo una figura más o menos españolizada, o sea, estilizada por su padre. Él reivindicó sus raíces andinas en un tiempo en que ser occidental era más fácil que ser andino o ser peruano. Entonces, ¿qué nos falta para aceptarnos? Liderazgo. Liderazgo para que haya alguien que nos diga, oye, sí, por ahí es el camino. No nos peleemos, no busquemos la confrontación, no busquemos el pelearnos para conseguir las cosas, busquemos cómo podemos dejar de lado lo que nos separa para juntar todo aquello o para trabajar en todo aquello que nos une. Y esa tiene que ser la acción de la peruanidad, y esa tiene que ser la acción de los líderes que deben de formarse en las aulas. Porque aquel que no conoce todas estas cosas a profundidad, nosotros la conocemos, digamos, superficialmente, porque no nos consideramos ni más ni menos que nadie, solamente que nos apasiona poder hablar sobre estas cosas porque tienen relevancia fundamental, ¿no? Porque podríamos hablar en este programa, si lo hiciéramos pues sobre la chicha, sobre esto es guerra, sobre la farándula, de repente todo sería bacán, ¿no? O sea, porque también lo podríamos hacer, pero no es el hecho. El hecho es que aquí lo que estamos buscando es que encontremos esa cosa que nos está faltando, por la cual todos renegamos. Renegamos porque no hay seguridad. Renegamos porque no hay vialidad, porque no hay tránsito, porque vamos como sardinas que tenemos 10 años, 20 años trabajando un metro que no se cumple, que los gobernantes no cumplen, que se roban la plata, que venimos trabajando, renegando tanto, que no nos paramos a decir, oye, no reneguemos, actuemos. ¿Qué cosa vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De qué forma lo vas a hacer? Ahí está el liderazgo. Ese camino, ese trabajo es el que corresponde a ellos. A nosotros nos corresponde lo que estamos haciendo, es tratar de encontrar a esos líderes que yo estoy absolutamente convencido que existen y que se pueden formar aún más, para que nos den esas luces, ¿no?
Y en la academia están las luces, ¿no? En la academia están las luces. Y esas luces pueden equivocarse como se equivocó Mario Vargas Llosa en un determinado momento en la parte de la política, pero dio luces, ¿no? Y tenemos que seguir, o como Raúl Porras Barrenechea, que fue senador y fue ministro, el mismo Jorge Basadre, que fue ministro de Educación, y todos aquellos que aceptaron el reto de trabajar por el Perú, de ir construyéndolo piedra por piedra. O sea, Roma no se construyó en un día. El otro día estuvimos conversando mucho sobre Roma, de repente volvemos a tocar el tema acá, pero Roma se pasó, si contamos todas las Romas, son casi más de 2000 años de civilización. Entonces hizo en un día. O sea, las cosas se van construyendo de a pocos para que los que vienen detrás de nosotros encuentren un mundo mejor que el que encontramos nosotros, y así sucesivamente, avanzar hacia el desarrollo. Es un proceso, y ese proceso tenemos que iniciarlo en algún momento. Por supuesto que sí. Ese es el... Es una gran reflexión y que nos llama a pensar, que nos llama, lo que decías al principio, ¿no? Nos llama a pensar, porque ¿qué estamos construyendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Ese es el gran dilema del día de hoy. Y en eso, por ejemplo, yo quiero tocar el tema que se escapa un poco de estos tres grandes hombres, es el tema de una persona casi desconocida, ¿no? Que aparentemente lo conocen en el sur. Habrá que preguntar si se acuerdan de él. El coronel Gregorio Albarracín. Coronel Gregorio Albarracín, ahí está el coronel Gregorio Albarracín. Lo rescatamos cuando estuvimos en la municipalidad, tuvimos un retrato de él en una sala que pusimos, que era la sala de la Independencia, ¿no es cierto?, de los héroes nacionales, ¿no? Ahora ya todo eso lo han desarmado, porque la verdad que ahí en San Isidro también la cultura para ellos no vale nada, ¿no? Esa es la República Chorada, pues, donde hay que destruir para no avanzar, porque ahí están en franco retroceso. Pero bueno, Gregorio Albarracín, ¿no es cierto?, que era el centauro de las Vilcas, así se le llamaban, era un jinete, o sea, era un coronel, era un hombre de caballería. Caballista. ¿No es cierto? Y un 1 de abril, en Lucumba, le sacó la mugre a los chilenos, ¿no es cierto? Tuvo una acción, eso fue en 1880, una acción distinguida con pocos hombres, dispersó a toda un contingente mucho mayor, ¿no? Y luchó fieramente hasta 1882, que en octubre fue emboscado y se le pidió que se rinda. Y el hombre dijo: un coronel del ejército no se rinde jamás. Esa es su frase. Y junto con sus hijos salió su hijo Rufino Albarracín. Así es. Se enfrentaron a los chilenos y murió. Un 2 de octubre de 1882, 2 años después de esta gesta de un hombre que vivió y murió por el Perú. A esta gente tenemos necesariamente que responderle. Ellos nos están señalando: ¿qué estás haciendo por el país en los momentos cumbres? ¿Cuál es tu sacrificio? Tú que has tenido la oportunidad de tenerlo, tú que has tenido la oportunidad de lograr cosas que otros no. ¿Cómo vas a trabajar por construir un mejor Perú? Él nos puede decir: yo sí traté de liberarnos de quienes nos estaban, de los invasores. ¿Y tú? ¿Por qué no nos liberas de la invasión, de la incapacidad, de la violencia, de la destrucción? Esa es nuestra misión. Esta gente nos habla desde su lugar en el pasado esplendoroso del Perú. O sea, a ellos tenemos que responderle. O sea, ¿por qué no podemos nosotros dejar que el país siga por este rumbo errático? Y por eso es que aquí traemos algunas cosas que son importantes. Importante recordar y rescatar. Claro, pues no hablamos sobre el día de la torta ni el día no, nosotros, claro, porque también las hay, porque acá hacen todo, ¿no? El día de la torta, el día del jamón. El día del choclo. Porque, por ejemplo, nosotros creemos que parte de nuestra identidad es decir: claro, el día del ceviche, claro, el ceviche, porque todos los peruanos comemos ceviche. ¿Y qué más? ¿Qué hacemos celebrando el día del ceviche? Comer más pescado, ¿no? Que ganen los pescadores, bacán. Pero hay cosas que son más importantes, ¿no? El día de pisco sour, bueno, ese no, porque ese ya va con otra cosa. El día del pollo a la brasa, bacán, todo. ¿Quién gana? Los polleros, bacán. Pero ¿y qué más? ¿Qué más? El Perú es más que eso.
somos un país de una riqueza natural espectacular, de un pasado esplendoroso. Aquí nació la cultura que dio paso y principio a las culturas de toda América del Sur. Somos un país portentoso. Y eso de ahí es difícil de digerir para muchos. Conversaba yo con Ruth Chadi, ¿no? Y Ruth Chadi dice que cuando ella descubrió todo esto y todo se descubrió, los pobladores de ahí decían, uy, esto dicen que lo han hecho unos gigantes, que vinieron, así, ella me lo contaba. O sea, no lo podían creer que eran sus ancestros. O sea, en ese estado de absolutamente incapacidad de discernir y subestimación de nuestras posibilidades. Estamos sumamente acomplejados por las cosas que son absolutamente insulsas, cuando deberíamos estar orgullosos de todo lo que nosotros tenemos. Es más fácil creer que vinieron los marcianos, los gigantes, que nuestros antepasados lo hicieron bien. Sí, las líneas de Naca la hicieron, era un aeródromo extraterrestre, ¿no? ¿Qué es eso, por Dios? O sea, ¿en qué nivel hemos caído? No podemos dejar que discurra por ese camino, ¿no? O sea, creo yo, modestia aparte, ¿no? Como decía alguien por ahí, salvo mejor opinión, pero creo que es fundamental hablar de estas cosas que para muchos, no, mejor nos vamos a ver al cine el Gladiador 2, ¿no? O sea, o que yo soy muy peruano porque escucho música criolla. Por favor, ¿no? O porque va a haber el partido Perú-Ecuador y claro, cante el himno. y me pongo mi camiseta, ¿no? Soy la roja y blanca, ¿no? Sí, claro, ya, sí, pues, ¿no? O sea, en ese nivel estamos en la República Chorada, ¿no? O sea, en ese nivel estamos. Y no podemos seguir en ese nivel porque tenemos muchísimas cosas. 43% de anemia infantil, tenemos 9 millones de pobres, tenemos 78% de informalidad, tenemos muertos porque una empresa terminó de infectar agua, porque el suero fisiológico es agua, y lo infectaron. ¿Cómo lo infectaron? Sabe Dios cómo, y han muerto un montón de personas. Ese es el tema de esta República Chorada. No, o sea, ahora sale la fiscalía y quiere meter a todo el mundo preso. No, al agua también la quiere meter presa. Pero ese no es el caso, ¿no es cierto? O sea, el caso es, tenemos que interiorizar eso que nos pasa, ¿no? No es que se cayó el techo y ahora voy a meter el preso son reacciones mediáticas totalmente de un país poco serio, ¿no? Absolutamente, pues de un país que ha perdido la brújula porque estamos en una república en que lo banal, lo telenovelesco, claro, lo farandulero es lo que vale. Es lo que vale, claro. Tú tocas dar el ejemplo y tocando un poco el tema justo el otro día pensaba y decía, no puede ser, o sea, qué terrible la falta de cuidado de esta empresa, ¿no? Que haya responsables, en fin, que haya una investigación. Pero ¿qué tiene que ver con que la fiscalía salga en televisión allanando, la DIGEMIT le cancela todo, ¿cómo se llama? Su autorización? Es decir, pero todo es para poner un comunicado y decir, yo actué, yo hice. El linchamiento. Ese es como Fuente Ovejuna, todos a una. O sea, pasa algo, los lincho. Y ya con eso calmamos las aguas. Ya con eso vamos a aplacar. Un día también tenemos que hacer un programa de Fuente Ovejuna. Yo lo descubrí en el colegio, además con una actuación de mi colegio. Y claro, yo me mataba de la risa. Pero es exactamente, y no es para matarse de risa, lo que pasa ahora, ¿no? Claro. O sea, no, pero es que yo pienso así, cállale con todo y todos ahí. No, sí, pues claro, hay una fulana que tiene un programa en una radio que no vamos a decir si es, qué es, que fue la que creó la frase chapa tu choro. O sea, ¿qué es eso? O sea, ese es los niveles de descomposición moral que tiene este país precisamente porque no sabemos que nuestras raíces son mucho más profundas, mucho más valiosas, ¿no? Y hemos caído en la anomia y este camino que estamos discurriendo está basado en eso. Y para el 26, como se vienen las cosas, es más que preocupante. Estuve en un almuerzo el otro día donde se presentó el ministro de Economía, ¿no? Y hizo una presentación corta, pero yo francamente cuando lo escuchaba dije, en un momento pensé que este era el ministro de Economía de un gobierno que recién iniciaba,
vamos a hacer esto, vamos a construir 14.000, no sé cuánto, hay los puentes, vamos. Yo decía, "Ay, le faltan 12 meses, 14 meses para irse, ¿qué va a hacer?". O sea, creen que que están tratando Con dummies. No sé, con absolutamente gente, o sea, menos que de kindergarten, ¿no? sí, O claro. sea, Nos subestiman. claro, Nos sub- o sea, eso de verdad es un insulto, ¿no? Tú has traído un término interesante, ¿no? La anomia. Vivimos una anomia, ¿no? Que es nada más y nada menos que la ausencia del todo, o sea, de la estructura, o sea, prácticamente es vivir en la nada, ¿no? Así es. Eso es sin rumbo. Casi en el limbo, ¿no? El O sea, limbo, sí. en el limbo, ¿no? La O sea, anomia, es nada. estamos sin nada, ¿no? O sea, Exacto. es que es un país que se ha desestructurado, ¿no es cierto? Esta regionalización que hizo Toledo, verdaderamente por eso debería quedarse preso por hacer eso, que es lo peor que le pudo pasar al Perú. Esa regionalización es verdaderamente detestable y ha destruido la capacidad de que nos podamos unir en regiones verdaderamente importantes para poder trabajar en conjunto. Un día tenemos que traer ese mapita que hicimos, ¿te acuerdas? Ah, sí, Ese, claro. ¿Cómo deberíamos ¿Cómo debe ser hacerlo? el Perú? Claro, claro. Para ir terminando este interesantísimo podcast y esta interesantísima reflexión que nos has hecho, pues estamos a días de recordar el 5 de abril. Ah, el 5 de abril. Yo por hecho una frase que te le he pasado que no la voy a repetir. Pero, a ver, el disolver, que también lo utilizó no hace mucho, un 7 de diciembre, el hombre del sombrero, ¿no? O el ex hombre, o el hombre del ex sombrero, una cosa así, ¿no? Bueno, el 5 de abril de 1992, como todos recordarán, van a ser 23 años, no, perdón, 33 años, Sí. ¿no? Fujimori disolvió el Congreso, ¿no? Y se hizo un gobierno dictatorial. Lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar, yo tengo mi opinión. Yo no voy a juzgar si fue bueno o malo, que si lo hizo fue correcto o la circunstancia excepcional, pero se cercenó la democracia y se creó y se dio el famoso autogolpe del 5 de abril, ¿no? Y en el año 2022, el señor Pedro Castillo, el 5 de abril, nos mandó a un encierro porque lo iban a censurar en el Congreso, ¿no? Nos mandó a encerrarnos en el día, fue... 11 de la mañana. ¿Ah? El de Castillo fue a las 11 de la mañana. Ya, ok, correcto. 11:30. Ok, ¿no? Me acuerdo Entonces, claro de eso. pero con resultados absolutamente distintos, ¿no? Y en circunstancias totalmente distintas, ¿no? O sea, hay que analizar también las circunstancias, ¿no? Sí, claro que sí. Solo para recordarlo, Fujimori da el golpe el 5 de abril del 92. Políticamente sigue siendo un gran tema de discusión, si hizo bien, si hizo mal. La gran discusión creo que nace, y nunca lo sabremos porque ya no se puede retroceder la historia, sucedió así, sucedió en el Perú, es si teníamos la posibilidad de salir de esa anomia en ese momento terrible, de la manera como lo propuso Fujimori o de la manera o de la manera democrática, digamos, ¿no? Esa es la gran discusión, ¿no? Si debió o no dar el golpe para salir de ese momento. El hecho es que lo hizo de esa manera, y con aciertos y con grandes errores. Ambos. Absolutamente, ambos, ¿no? absolutamente. O sea, yo creo que hasta el fujimorista más, digamos, animoso, haciendo una verdadera evaluación, una reflexión, tiene que darse cuenta que puede apoyar el golpe, pero tiene que darse cuenta que eso trajo consecuencias, buenas y malas. Punto. Como cualquier decisión que uno toma en la vida como hombre, ¿no? No, sí, claro, o sea, definitivamente hay una disquisición que se tiene que hacer al respecto. Yo creo que el primer arrepentido de haber dado el golpe debe ser Fujimori, que se pasó muchísimos años en la cárcel porque después se le vinieron todos sus enemigos, porque lo que hay que comprender ahora, y los que tienen que comprender ahora todos, es que todo rompimiento del orden constitucional hoy en día al final trae consecuencias, porque al final cuando se recupera la democracia también se recuperan a todos aquellos que fueron lesionados y fueron, vamos a decir, magullados por esta ruptura, y son los que después se vengan, ¿no? Sí, y ese claro. es el tema. Fujimori sufrió la venganza de sus enemigos después,
y lo enviaron a la cárcel por un tema absurdo, ¿no? Es el famoso autoría mediata. La teoría de la... algo de mediato, no me acuerdo exactamente, la autoría mediata se llama, la autoría mediata. Es decir, que él, que están siendo presidente, tenía que saber todo lo que hacían los soldados, qué comían los soldados, qué hacían los del Colina y todo lo demás. Entonces, bajo esa circunstancia, fue después juzgado por esas personas que nunca le perdonaron haber perdido el poder que tenían en ese momento con su acción. Yo soy un creyente de la democracia, entonces nunca voy a estar a favor de que se rompa el orden democrático, ni en esas circunstancias, ni en todas. Creo que Alan García hizo una gran labor con el GEIN, y creo que la captura de Abimael se logró gracias al GEIN y no gracias al golpe. Creo que por eso digo que no debió de caminar por ese camino. Lo caminó, se equivocó. Fue un presidente que tuvo aciertos y errores, como todos. Y por eso no lo vamos a admonizar. Yo fui particularmente un adversario intenso y frontal de Fujimori cuando estuvo en el poder. Cuando él cayó en desgracia, yo creo que la reflexión te tiene que hacer, es decir, castígalo por lo que ha hecho, pero no por lo que no ha hecho. O sea, ojo, ¿no? Entonces yo siempre consideré que ese juicio, el juicio contra Fujimori, fue un juicio en el cual se nos enjuiciaron a todos los peruanos de ese momento, porque todos luchamos contra el terrorismo, porque todos hicimos causa común para que el terrorismo se acabe. Y ninguno de nosotros fue el que mató a las personas que ellos dicen que mataron, los de la Cantuta y las personas de Barrios Altos y todo lo demás. Ninguno de nosotros. Y él personificaba a la nación. O sea, nos personificaba a nosotros. Entonces también se nos condenó a nosotros. O sea, yo me sentí tocado verdaderamente. Después de la guerra con Chile, tal vez en el, no sé, segundo, tercer momento más crítico de la República, ¿no? Yo creo, sí, ¿no? Claro, no, por supuesto. Y el terrorismo fue un momento, un quiebre en esta construcción de peruanidad que hemos estado hablando. Es el agente de Sendero Luminoso y el terrorismo y el genocida Abimael Guzmán, ese es uno de los grandes responsables que no hayamos podido caminar hacia la construcción de una peruanidad en este siglo. Y además, en fines del siglo pasado, y además, Sergio, es uno de los grandes responsables de la República Chorada en la cual vivimos hoy. Él con su violencia, porque pensó que con la violencia se podía lograr todo. Todos estos que matan ahora, todos estos que destruyen, nos extorsionan, creen que con eso pueden lograrlo, así como extorsionaban los del MRTA, secuestraban por dinero, y los de Sendero mataban a cualquiera porque no les gustaba. Esos son los padres putativos de toda esta violencia que vivimos en esta República Chorada. Esa es la gente. Él junto con el jefe del MRTA, Víctor Polaycampo. Exactamente. Así que con esa reflexión creo que nos tenemos que ir porque ya nos estamos pasando, amigos. Sergio, muchas gracias por conversar conmigo. Un abrazote. Ha sido un placer este programa. Gracias a todos. Un abrazo.